Andrés Pedreño es también una persona muy querida en la Unión. Algunos de los que estáis aquí presentes les tenéis como amigo también. Es doctor en Sociología, profesor titular de la Universidad de Murcia. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología con el título de doctor allá por el año 91 en la Complutense de Madrid. Ha sido un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación sociológica, sobre todo en los ámbitos de la sociología rural y en la sociología del trabajo. En sus últimos trabajos, sobre todo, ha estado muy centrado en el tema inmigración, pero ha sido una persona que no ha estado en esas investigaciones despegada del suelo. O sea, ha sido un hombre, yo le digo activista social porque lo es. Ha sido un hombre que ha participado muy activamente en los últimos movimientos, asambleas 15M y tal. De hecho, ha sido miembro activo en la asamblea 15M de Vistabella, en Murcia. Ha sido precisamente una de las personas que ha impulsado también iniciativas en Murcia en contra de los cortes del agua, y con mucho éxito, porque prácticamente ya los cortes del agua en Murcia se han suprimido. O sea, se han asumido de alguna forma por el ayuntamiento, desde los servicios sociales, el que cualquier persona que no pueda asumir el pago de dos recibos, pues servicios sociales le resuelve el problema de esos pagos, ¿no? O sea, que quiero decir que han dado su fruto esas batallas activistas. Es un hombre que, bueno, desde el punto de vista intelectual ha participado en diversas publicaciones, en revistas de carácter incluso internacional, y el del agua pues ha sido tema central en alguna de ellas, y bueno, también ha escrito algún libro por ahí relacionado con la sociología en el mundo rural. No sé si me queda alguna cosa en el tintero, pero sobre todo lo que sí que quiero deciros es que es un teórico, un investigador de la sociología, pero un hombre pegado al suelo, no en las altitudes de los libros y las grandes teorías. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación y por vuestra presencia aquí esta tarde. El movimiento de lucha por el agua pública seguramente es un movimiento social, es un movimiento ciudadano que no tiene la presencia de otros movimientos, de otras mareas, ¿no?, que se han organizado en este país en los últimos tiempos, la marea verde por la educación, la marea blanca por la sanidad, que son mareas o movimientos mucho más conocidos de reivindicación de un servicio público, de un derecho social, pero a pesar de que es un movimiento que no tiene, digamos, la presencia pública de esos otros, como la educación o la sanidad, es un movimiento ciudadano que se ha ido fraguando en este país en los últimos tiempos, y que seguramente no tiene la dimensión de esos otros, justamente porque se mueve en el ámbito de lo local. El agua es un servicio eminentemente municipal, pero en ese sentido trascendental, en la medida en que justamente por su vinculación a lo local estamos hablando de un servicio muy vinculado a la vida cotidiana de todos, ¿no? Cuando nosotros, se ha dicho, yo conocí a todos los miembros de esta mesa, los conocí justamente porque cuando en el barrio de Vistabella, en Murcia, Vistabella, La Paz, La Fama, empezamos la experiencia de las asambleas de barrio vinculadas al movimiento 15M, cuando empezaron a llegar vecinos y vecinas de esos barrios a contarnos que les estaban enviando desde la empresa municipal de aguas de Murcia, les estaban enviando cartas amenazándoles con el corte del suministro de agua por impago de 2 facturas, justamente es cuando nos empezamos a preocupar por este fenómeno del que no teníamos justamente ni idea, y que en alguna de aquellas asambleas consideramos que había que implicarse en esta lucha porque estábamos hablando de un mínimo antropológico de subsistencia. A nadie se le puede cortar el agua porque es un mínimo fundamental para la vida digna, para la subsistencia antropológica. Y en ese sentido empezamos a preguntar, a preocuparnos,
y a contactar con María Jiménez, una jurista que está por ahí en medio, con Fernando, que nos empezó a hablar de la cuestión de las tarifas, de la cuestión del derecho administrativo vinculado al agua, conocimos a Luis Daviano, conocimos a Jacinto, y fuimos efectivamente dándonos cuenta de el mensaje de esa pancarta, que fue la primera vez que aparecimos con presencia pública, que el agua no es una mercancía, sino que es un derecho. Y efectivamente, cuando hemos ido desarrollando y ampliando esta red de lucha ciudadana, pues nos hemos dado cuenta de que lo que está pasando aquí en La Unión estaba pasando en otros municipios de este país, Candeleda, Ávila, Jerez de la Frontera, en Andalucía, en otros muchos municipios se estaban desarrollando movimientos ciudadanos de similares características al que se estaba desarrollando aquí en La Unión, y justamente todas esas luchas locales fueron confluyendo en una red estatal. Hay una red estatal que se llama Por el Agua Pública, y en donde intentamos coordinar todas esas luchas locales que se desarrollan en toda la geografía de este país. Y no es solamente ya una lucha a escala local, estatal, sino incluso una lucha a escala europea, que es un ámbito que está también apareciendo como fundamental. En el último año y medio, se ha venido desarrollando por parte de la Federación Sindical de Servicios Públicos, pero que ha aglutinado a un amplio movimiento ciudadano a escala europea, una recogida de firmas, de 1 millón de firmas, que ya se ha superado y que se espera que para septiembre se pueda presentar en el Parlamento Europeo con 2 millones de firmas, en donde se reconozca el agua como un derecho fundamental, y por tanto como un servicio que debe seguir siendo público, y donde no sea público, que se haya privatizado, se promueva un movimiento de remunicipalización de ese servicio, como ya ha pasado en municipios de este país y también de otros países europeos. Con esto os quiero decir que somos un movimiento ciudadano local, pero que tiene, por la lógica de la red, tiene una dimensión estatal y una dimensión europea, y que se están consiguiendo victorias, se están consiguiendo éxitos, y algunos de ellos se van a poner encima de la mesa por el resto de intervinientes. Yo creo que Luis nos podría contar también algunas de las cosas que ha pasado con la directiva de concesiones, que ha excluido el agua en el ámbito comunitario, ¿no? Bien, en la región de Murcia nos hemos constituido como red Agua Pública de la región de Murcia, que es la firmante de esa pancarta, y se están en esa red justamente organizando las diferentes luchas locales, pues no solamente en La Unión, también en Cartagena, en Murcia, en Santomera, en Mazarrón, hay núcleos de ciudadanos que están generando iniciativas dinámicas, políticas, jurídicas, sociales, etcétera, para la reivindicación del agua como un derecho fundamental, como un servicio público. Aprobamos en su día, en marzo de este año, un manifiesto que tenía 4 puntos. Es el manifiesto un poco que organiza a esta red de la región de Murcia. En el primer punto decíamos defender el ciclo integral del agua como bien público, gestionado al 100% desde el sector público, evitando su mercantilización y su conversión en objeto de lucro y de especulación. En segundo lugar, en ese manifiesto decíamos apoyar las luchas que se están desarrollando en nuestra región contra la privatización de los servicios del agua y por la remunicipalización de los ya privatizados. Hay luchas en municipios de esta región
que están organizados en la red, pero están surgiendo nuevas luchas. Ayer, sin ir más lejos, en la plataforma de desempleados de Alcantarilla organizó una asamblea para denunciar en aquel municipio los cortes de agua por impago de facturas justamente a las familias más desfavorecidas. El tercer punto del manifiesto: potenciar la implantación de nuevos modelos de gestión pública del agua que combinen la calidad y eficiencia del servicio con la transparencia y la participación ciudadana. Yo creo que si algo hemos descubierto en el contexto de esta crisis en los últimos años es que le hemos dejado a los bancos, a los políticos, le hemos dejado demasiadas cosas sin ejercer el suficiente control ciudadano. Yo creo que lo que hemos descubierto con esta crisis es que tenemos que someter a mayor control y reivindicar el derecho a la participación para ejercer un mayor control ciudadano de muchas de las cosas que nos atañen y concretamente con el agua, en cuanto mínimo antropológico de subsistencia, fundamental ejercer ese control democrático, esa reivindicación de la participación ciudadana. Y finalmente decíamos en el manifiesto coordinar los esfuerzos que se están realizando en nuestra región con el movimiento estatal e internacional contra la privatización de abastecimiento y saneamiento y por la consecución efectiva del derecho humano al agua. Esta coordinación nos parece básica, la red regional, la red estatal, y esta misma mesa es un ejemplo de avance en esa coordinación de las luchas. Y yo ya me callo y le doy la voz a mis compañeros de mesa. Gracias.